Muchas gracias a todas y a todos por esta invitación. El día de hoy vamos a estar conversando básicamente sobre el tema de la igualdad sustantiva. ¿Sí me escuchan correctamente? Sí. Muy bien, gracias. Sí, es que aquí falla mucho el internet en la ciudad, es un poco complicado. Entonces, les voy a estar preguntando de manera continua. Bueno, como les decía, hoy básicamente es una plática sobre temas que estoy segura que ustedes ya conocen, que ya han trabajado, porque además en la función pública es parte cotidiana de nuestra formación, ¿no? Básicamente lo que vamos a hacer es un pequeño recorrido a lo largo de el por qué, más bien para llegar a entender el por qué es tan importante la igualdad sustantiva y la relevancia que tiene, y más hoy en día con todos los cambios que se están dando en este México. Entonces, si me apoyan con la presentación, se los voy a agradecer para comenzar ahí con la conferencia. Sí, es que yo no puedo proyectar, entonces ver si desde allá me pueden apoyar de favor. Gracias. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, nuestra plática de hoy se llama Igualdad Sustantiva y bueno, nosotros trabajamos dentro de la organización que actualmente presido con un programa que llamamos Desarrollo Integral de las Mujeres. Voy a hacer un pequeño preámbulo acerca de la organización. La organización tiene 10 años de que la constituimos y a partir de esos 10 años o a lo largo de esos 10 años, nuestros ejes prioritarios como población a atender han sido mujeres, niñas y niños en primera infancia también. Son nuestros dos sectores poblacionales pues, más importantes. Ahora sí, ya entrando en materia, comentaremos el para qué de la igualdad sustantiva. Porque muchas veces cuando estamos trabajando, cuando vamos desarrollando distintas acciones, pues nos vamos metiendo, involucrando, sin embargo, a veces no nos queda tan clara la relevancia de las acciones y las responsabilidades que tenemos como servidoras y servidores públicos. Cuando nosotros hablamos de igualdad sustantiva y trabajamos en función de esta, lo que estamos haciendo es promover la igualdad de circunstancias, es trabajar el desarrollo integral, es decir, ya dejamos atrás los tiempos donde cada dependencia se iba por su lado, hoy todo se hace de manera integral para poder ir avanzando y sobre todo estamos trabajando en el pleno derecho y respeto de los derechos humanos. Eso es lo que busca la igualdad sustantiva, promover la igualdad de circunstancias, el desarrollo integral y el pleno respeto de los derechos humanos. Cuando nosotros trabajamos de manera integral estos tres elementos, lo que ocurre es que llegamos hacia una reducción de la brecha de desigualdad, que son elementos y términos que vamos a ir viendo a lo largo de nuestra ponencia. Y cuando nosotros logremos reducir esa brecha de desigualdad, entonces vamos a llegar, que ese es nuestro fin primordial, un entorno de paz y bienestar. Por eso es tan importante abordar y comprender la igualdad sustantiva. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Sí, podemos pasar la siguiente diapositiva. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a empezar a platicar sobre temas que ustedes ya conocen, que es el contexto hacia la igualdad. Para poder llegar a la igualdad y a comprender a qué nos referimos, primero tenemos que retomar estos dos elementos que estoy más que segura que ustedes dominan muy bien, que es el tema de sexo y de género. El sexo, pues son las diferencias biológicas que hay entre un hombre y una mujer. Todas las personas en este planeta nacemos como hombres o como mujeres cuando recién somos traídos a este mundo. ¿Y qué es lo que define? Pues básicamente nuestros órganos reproductivos, nuestras hormonas, la morfología, nuestros cromosomas, nuestras glándulas, etc. Es decir, aquí en Japón, en cualquier parte del mundo,
Todos nacemos con estas diferencias que son dadas por nuestro sexo, que es diferente a cuando comenzamos con el género. Cuando hablamos de género, estamos hablando de una construcción social, es algo que se ha ido dando a lo largo del tiempo, que esto conlleva roles o estereotipos de género. Estos roles o estereotipos de género definen el qué hacer de nosotros como personas, como individuos, el cómo ser, el cómo comportarnos, etc. Es decir, la forma en que nos comportamos las mujeres en México puede ser diferente a cómo se comportan en África, en ciertas situaciones, en Asia, en Rusia, etc. Cada una de las culturas trae sus características. Y de ahí mismo ocurre con los hombres. Tenemos entonces que llegamos a la identificación de lo femenino y de lo masculino. Dentro de estas dos grandes diferencias, que ya son los géneros, hemos visto que también se han ido modificando a lo largo de estos tiempos. Hoy ya estos son los dos géneros preponderantes, sin embargo también tenemos una serie de géneros o de identidades más bien con la comunidad LGBTIQ+, que realmente pues va modificando. Estamos en épocas de cambio y en épocas de mucho crecimiento como sociedades. Si pasamos a la siguiente, por favor. Cuando nosotros estamos hablando de nuestro género, ya vamos a hablar de los estereotipos. Los estereotipos es aquello que la sociedad nos ha impuesto, las conductas que nos han impuesto, incluso desde antes de nacer. Desde antes de nacer, cuando vemos en la resonancia si es un niño o una mujer, que es lo que anteriormente, porque ahora ya no se hace tanto, ocurría. Pues que va a ser una niña y vamos y comprábamos toda la ropita, las chambritas y demás en color rosa. Que si es un niño, entonces le metíamos el azul. Y dentro de estos estereotipos también se iba marcando pues nuestras conductas y nuestras formas. Es decir, los hombres pues tenían que ser fuertes, dominantes, valientes, independientes, audaces, rudos, etc. Y las mujeres nos ponían más esos estereotipos de tenemos que ser sentimentales, dependientes, recatadas, frágiles, sumisas, dulces, etc. Todo esto obviamente ha ido cambiando y hoy en día aún se conserva, aunque ya con ciertos matices. A partir de estos estereotipos también surgen los roles. Los roles son las funciones, actividades que vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestra vida, para lo cual nos van preparando en esta sociedad. Afortunadamente, y ya lo vamos a ir viendo, estos roles también se han estado modificando. Dentro de los roles tenemos el femenino y el masculino. El rol femenino, pues básicamente nos dejaba el cuidado de la casa y la familia. Todas nuestras actividades, hace varios años, se quedaban al interior de nuestro hogar. Hoy en día las cosas han cambiado y han cambiado mucho para el bien de todas y todos. También a las mujeres nos correspondía el sustento emocional de la familia, la educación, su cuidado, la administración en muchas ocasiones de lo que traía el esposo o el compañero. Y con los roles masculinos, pues básicamente era el tema del proveedor del sustento familiar. Ellos estaban desarrollándose en el ambiente público. Y lo que aquí yo siempre he hecho mucho énfasis es en que las mujeres y los hombres no la llevamos fácil con ninguno de estos roles, porque así como las mujeres traemos muchas cargas, también los hombres traen una serie de controles sociales que tienen que cumplir. El hecho de que un hombre no llora le genera muchos problemas porque a final de cuentas no tiene la facilidad para canalizar las emociones y en ocasiones eso genera frustraciones, etcétera. Y con las mujeres pues traemos ahorita las dobles jornadas y un montón de actividades que se han ido rompiendo y que por eso es bien importante. Cuando la maestra Aida me invitó a dar esta plática, con mucho gusto dije que sí, porque al final de cuentas es cómo vamos cambiando, cómo vamos visibilizando estos cambios y
cuando me platicó que ya estaba la licenciada Luisa Solís al frente como una unidad de igualdad de género, o sea, estos cambios son necesarios porque en realidad a partir de ahí es como vamos a ir metiendo las políticas públicas, que ahorita vamos a ver eso, para ir poniendo este piso parejo. Estábamos con el tema de los roles, cuando hablábamos entonces de las actitudes o de las actividades que nos correspondían. Hoy en día nuestra condición ya cambió, la economía cambió y nuestra forma en que se está moviendo el mundo pues está cambiando cada vez más. Yo aquí pregunto, ¿siguen vigentes estos roles? Evidentemente no. Hoy tenemos una buena cantidad de mujeres ya en el ámbito laboral, una buena cantidad de mujeres en espacios directivos, afortunadamente. Los hombres cada vez se están involucrando más en el cuidado del hogar, porque a final de cuentas el hogar se comparte como familia y ese tipo de enseñanza también ya se está dando a las niñas y los niños y los jóvenes. Si ustedes observan con detenimiento, hay muchas comunidades dentro de las juventudes, y se habla de las juventudes porque pues ustedes saben que es hablar de varias, que ya vienen trabajando más esta parte de la igualdad y de la equidad. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Una vez que ya tenemos esta situación de que han ido cambiando nuestros roles, entonces se viene a dar un fenómeno que se llama la brecha de género. Las brechas de género muestran la distancia entre las mujeres y los hombres respecto a un mismo indicador. Estas brechas, como decíamos, se vienen dando a partir de las diferencias que han colocado a la mujer en una posición de desventaja ante el valor que la sociedad le da a lo masculino, minimizando lo femenino, generando una posición de superioridad a los hombres, por lo cual algunos han buscado el control sobre las mujeres. Personalmente a mí no me gusta generalizar y decir es que los hombres, porque yo sé que no todos los hombres toman estas actitudes y que muchos de ellos están trabajando con las nuevas masculinidades para lograr una situación de mayor equidad e igualdad. Entonces, cuando nosotros tenemos claridad de que existen las brechas de género, es más fácil poder intervenir y poder comprender por qué es necesario empezar a trabajar sobre la igualdad sustantiva. Si pasamos a la siguiente, por favor. Estas brechas de género traen como resultado hoy en día una violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres tiene enormes problemas, y tanto económicos, familiares y sociales. Cuando las mujeres son violentadas, generalmente lo que ocurre es que si son mujeres que están en un ámbito laboral, su productividad disminuye, el nivel de ausentismo es muy elevado. En la relación con las hijas y los hijos, cambia la calidad de esa relación, se genera también mayor violencia y entonces empezamos a entrar a una espiral muy complicada. Recuerden que bien dicen que la mejor forma de enseñar es con el ejemplo. Cuando las niñas y los niños ven la violencia al interior de los hogares, se empieza a reproducir y de manera a veces hasta inconsciente empiezan a volver a dar los mismos patrones. La violencia contra las mujeres es un instrumento para mantener la superioridad masculina con altos costos sociales y productivos. Tener conciencia de las brechas de género ayuda a generar políticas públicas para la igualdad y para disminuir la violencia contra las mujeres. Un ejemplo que me llamó mucho la atención y por eso lo pongo aquí. En el 2017, el costo de la violencia contra las mujeres correspondió al 1.89 del Producto Interno Bruto. En México, estamos hablando de cantidades de dinero realmente muy importantes que se perdieron en la productividad, que se tuvieron que invertir en temas de salud, etcétera. Entonces, la violencia contra las mujeres a todos nos cuesta como sociedad y nos cuesta como individuos y como seres humanos. Este porcentaje fue mayor en 6 veces que lo que se asignó en el programa, en el presupuesto de ese año para impulsar los programas de igualdad entre hombres y mujeres.
Es importante reconocer que se ha ido avanzando mucho a lo largo de estos años. Sin embargo, falta muchísimo tiempo todavía y muchísimos elementos para poder llegar a eliminar esta violencia contra las mujeres. La siguiente, por favor. Aquí, a partir de esto, pues vamos a comenzar a hablar de qué es la igualdad. Ahora sí, la igualdad es un derecho humano que está vinculado al principio de no discriminación. Este principio lo que nos dicta es que por ninguna condición, ya sea de género, clase social, raza, etcétera, las personas pueden ser discriminadas. Todos debemos de llevar el mismo trato. Y este principio se encuentra en diversos instrumentos internacionales y en distintas leyes, empezando por nuestra propia Constitución. La Constitución establece que todas las personas somos iguales ante la ley en nuestro artículo 4 constitucional. Ahora, ya que tenemos qué es la igualdad, vamos a pasar a la definición que nos da la ONU sobre la igualdad de género. Si pasamos a la siguiente, por favor. La ONU define la igualdad de género como la igualdad de derechos, de responsabilidades, de oportunidades entre las mujeres y los hombres, entre las niñas y los niños. Se va manejando desde la infancia, por lo que comentábamos, son temas de aprendizaje, de conducta, y si desde niñas y niños estamos nosotros trabajando sobre una situación de igualdad, va a ser más fácil que tratar de corregir en los jóvenes o en las personas ya adultas. De ahí que también nosotras dentro de la organización tomamos como una de nuestras poblaciones prioritarias el trabajar con niñas y niños en primera infancia, que además es cuando están como esponjas absorbiendo y aprendiendo absolutamente todo. La siguiente, por favor, que ya es nuestra definición de igualdad de género. Con la igualdad de género nosotros vamos a poder identificar 3 elementos prioritarios. Lo primero, nos permite reconocer las desigualdades estructurales e históricas que han sufrido las mujeres por el hecho de ser mujer. Lo que decíamos, el hecho de ser mujer les daba un valor menor. En muchas ocasiones no tenían derecho a la propiedad, no tenían derecho al nombre, es decir, cuando las mujeres se casaban, retiraban el apellido de su padre y ponían el de su marido. No tenían derecho a la guarda custodia de los menores. Si nos vamos más para atrás, ni siquiera tenían derecho a voz y voto. Era una forma en donde estaban invisibilizadas. La igualdad de género busca erradicar las desigualdades y dar un piso parejo, entre mujeres y hombres, que tengamos las mismas condiciones. Y la igualdad de género permite generar acciones específicas dirigidas en pro de las mujeres por un tiempo definido. Estas acciones específicas las conocemos básicamente como acciones afirmativas, las cuales lo que hacen es meter algunos elementos en ciertas políticas públicas que permitan que las mujeres tengan ciertas prioridades, pero en realidad lo que estamos haciendo es emparejar ese piso, que tenga las mismas circunstancias que los hombres para poder alcanzar las metas. ¿Ok? Hasta ahí vamos con el tema de la igualdad de género. Pasamos a la siguiente, por favor. Para poder hablar de igualdad de género, pues necesitamos saber cómo lo vamos midiendo. Aquí hay algunos indicadores, no son todos, pero son los más relevantes que nos van a permitir medir la igualdad de género. La igualdad de género básicamente lleva 5 ejes dentro de sus indicadores. Uno de los ejes es la participación política. Nosotros podemos decir, una vez que hay votaciones, podemos identificar cuántas mujeres votan, cuántos hombres. A través del sufragio vamos viendo la participación y vamos viendo si estamos llegando a la igualdad de género. ¿Cuántas mujeres se encuentran en la función pública? Además, ¿en qué puestos? Si son puestos directivos, ¿cuántas tenemos legisladoras? Ya desde
legislatura anterior logramos la paridad de género a través de una acción afirmativa, donde las instituciones encargadas de organizar las elecciones pusieron una regla a los partidos políticos para que pudieran garantizarse la participación equitativa, real y pareja de las mujeres, porque anteriormente se daba lo que se llegó a denominar el efecto de las Juanitas, que los partidos políticos postulaban a una mujer, pero su suplente era un hombre. Una vez que la mujer ganaba, le pedían la renuncia a esa curul y subía el suplente, y de facto, en realidad, quien estaba legislando, pues eran los hombres. A través de las acciones afirmativas que se han ido metiendo, ya logramos, ahora sí, una legislatura paritaria. Y eso evidentemente trae la consecuencia de que hay una representación real. Recordemos que en México, poquito más del 50% de las personas que aquí habitamos somos mujeres. Entonces, la perspectiva de género también es importante al momento de legislar, al momento de hacer políticas públicas, etcétera. Bueno, ese es el primer indicador, la participación política. Tenemos un segundo indicador, que es el acceso a la educación. Aquí ustedes tienen un papel relevante, puesto que es su ámbito de competencia completamente. Aquí podemos revisar cuántas niñas y cuántas mujeres están estudiando y los niveles de estudio que están teniendo estas personas. Algo que es importante y que se vio durante la transición cuando estuvimos haciendo el análisis para los programas de becas que se impulsaron a través de este nuevo gobierno con el licenciado Andrés Manuel, cuando estuvimos revisando, pues veíamos que todavía en la primaria traíamos más o menos una paridad, ¿no? Las niñas y los niños iban ahí más o menos estudiando al mismo nivel. Cuando llegábamos a la preparatoria había un descenso muy importante de las mujeres que estaban estudiando o de las jóvenes, y ya ni hablar en nivel de educación superior. Sin embargo, también es cierto que aunque todavía está esa diferencia más o menos marcada, al analizar la trayectoria se podía ver una curva en la cual esa brecha se iba reduciendo. Y de ahí la importancia también de las becas. Bueno, hablo desde mi experiencia, claro, que se pudiera dar con una perspectiva de género y con una acción afirmativa, sobre todo en la de jóvenes escribiendo el futuro. Ahí se le daba una prioridad a las mujeres, con la intención de que pudiéramos ir emparejando y cerrando esa brecha. Hasta aquí con el tema del indicador por el acceso a la educación. Dentro de las condiciones laborales, también podemos medir cuántas mujeres están activas y cuántos son los hombres. A pesar de que ha incrementado la participación laboral de las mujeres, no hemos llegado a esa situación paritaria. Traemos alrededor del 70-30, 70% hombres, 30% mujeres. Y más aún cuando empezamos a ver los niveles en los cuales están trabajando las mujeres, generalmente los puestos o las estructuras más bajas corresponden a mujeres y las de dirección están dominadas por los hombres. Todavía ahí se está trabajando para ir equilibrando pues esa brecha, irla cerrando. También ahí se tiene que ver la desigualdad salarial. Hoy en día, desafortunadamente, en promedio, las mujeres ganan un 20% menos que los hombres haciendo la misma función. Dentro de las direcciones, digo, ese sería un ejercicio, no sé si ya lo han hecho en la unidad. Eso es algo que empezamos a hacer nosotros en la coordinación de becas antes de mi salida y previo a la pandemia. De hecho, eso obedeció varias cosas, nos paró varias cosas, pero ya estábamos armando un diagnóstico para poder identificar cuántas mujeres, es decir, el presidente ya tiene sus secretarias a la par, ¿no? La mitad son mujeres, la mitad son hombres. Luego, cuando empieza la designación, ¿cuántos subsecretarios son mujeres? ¿Cuántas subsecretarias son hombres? ¿Cuántas coordinadoras nacionales o coordinadores nacionales? Ya se estaba haciendo ese estudio. Ya nos habían encargado a nivel de instituciones poder identificar los puestos. ¿Cuántas eran directoras? ¿Cuántos eran directores? Y no solamente cuántas eran directoras, sino qué nivel de directora traíamos. Recordemos que dentro del escalafón hay distintos niveles y en ocasiones también
pongo un ejemplo, yo era de las directoras con un nivel más bajo y los compañeros generalmente tenían un nivel mayor. Y también ahí, pues es parte de lo que se tiene que ir analizando ya con una fineza, por llamarlo de alguna manera, mayor, desmenuzando a mayor detalle. ¿Para qué? Para llegar realmente a una igualdad sustantiva. Ha habido avances, es cierto, pero todavía tenemos que seguir avanzando más. En cuanto a la violencia de género, por ejemplo, también traemos aquí las estadísticas de cómo está el maltrato familiar, cómo está la violencia laboral. Una triste situación que tenemos en México es el tema de los feminicidios, de las desaparecidas, etcétera. Actualmente ya casi todas las procuradurías estatales y la fiscalía, porque ahora son fiscalías, han implementado los protocolos, además de la atención de casos para los feminicidios y de desaparecidas. Actualmente están empezando a ver también ya el tema para los juzgadores, cómo van a empezar a juzgar con perspectiva de género y cómo poder intervenir. Es una propuesta que se está dando ahorita desde los jueces cuando se están dando los litigios, sobre todo de divorcio, guarda, custodia y demás, cuando hay una situación muy álgida y que se empiecen a meter medidas para que los juzgadores puedan apercibir a los varones, básicamente, en ir bajando esa situación de violencia o de tensión que se está dando al interior de los litigios. Es una situación que ya están empezando a trabajar los jueces con la finalidad de que los pleitos de guarda, custodia y divorcio no se polaricen tanto. Están pidiéndoles que comiencen a buscar una mediación para que no ocurra, que es algo que se ha dado en los últimos años, que una vez que se da la guarda custodia a favor de la mujer, las acaban matando. Entonces, es también como los distintos niveles en que se tiene que ir trabajando estas violencias de género. Y finalmente algo en lo que México está muy avanzado, realmente traemos vanguardia en muchos aspectos con las legislaciones para el tema de la igualdad de género. Desde nuestra Constitución, desde los tratados, las distintas leyes que tenemos, ya nos dan esa igualdad de género. Pero ¿qué pasa en la realidad, no? Por eso estamos hablando hoy de igualdad sustantiva. Pasamos a la siguiente, por favor. La Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, en su artículo 5, fracción 5, define la igualdad sustantiva como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Aquí ya está metiendo el término acceso. ¿Por qué? Porque en la ley, como les decía, ya tenemos básicamente garantizada esa igualdad, pero en los hechos todavía estamos trabajando en ello. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ok. Como comentábamos, la igualdad se encuentra garantizada en la Constitución política. La pregunta que hacíamos, ¿se lleva a cabo en la práctica realmente? Ahora sí que cada quien vaya pensando en qué situaciones ustedes identifican si esta igualdad realmente se está dando y en cuáles no, porque no podemos decir que no hay igualdad de manera tajante. Hay condiciones en las que ya se ha avanzado mucho, pero hay otras en las que falta un montón por trabajar. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de yo le puse igualdad es, porque en realidad son las igualdades. Vamos a tocar rápidamente 3 igualdades, que tenemos la igualdad formal, que es de jure, que es básicamente nuestra igualdad jurídica, que ya están las leyes. La igualdad sustantiva, que es la igualdad de facto, es decir, si se está aplicando en los hechos realmente o no. Y finalmente vamos a dejar una pequeña serie de preguntas en relación a la igualdad estructural. ¿Por qué? Porque vamos avanzando, igual que en todos los procesos, igual que toda nuestra lucha de derechos humanos, siempre es progresivo todo. Entonces, ahorita ya tenemos prácticamente por ley, o en las leyes o en las normas, la igualdad dada. La igualdad formal está muy adelantada. La igualdad sustantiva ha ido avanzando.
Sin embargo, todavía identificamos que por más acciones que en ocasiones se hacen en las instituciones, hay situaciones que no avanzan. Entonces ya estamos entrando a un análisis a partir de la igualdad estructural, que es una igualdad analítica. Ahí son preguntas básicamente. Sí, pasamos a la siguiente. Comenzamos con la igualdad formal. La igualdad formal es aquella que encontramos en las legislaciones y las normas, así como los tratados internacionales, las leyes, los reglamentos, los bandos, etc. Comentaban al inicio de esta ponencia, la gobernadora ya estipuló una serie de acciones y lineamientos para alcanzar esta igualdad. Seguimos en lo mismo, la igualdad formal está avanzando y afortunadamente va avanzando a buenos pasos. Reconoce que cada persona es titular de derechos. Nuestra igualdad formal ya está dada. Se han ido instrumentando distintos elementos para ir avanzando en que esto se haga una realidad y entonces la igualdad sustantiva sea plena. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Dentro de la igualdad formal tenemos que México es el estado, es un estado parte de los principales instrumentos internacionales. Nosotros hemos suscrito los principales instrumentos internacionales que protegen los derechos de las mujeres, los cuales han marcado la pauta para la elaboración de las políticas públicas nacionales en materia de la igualdad entre mujeres y hombres. Recordemos que cuando se da la de Beijing, desde 1975 comenzamos con la primera conferencia en avanzar hacia esta igualdad formal. Después tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego tenemos en el 79 el Comité de la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, que es el CEDAW, y este es un parteaguas muy importante porque a partir de aquí es donde realmente se empiezan a detonar una serie de acciones, tanto institucionales como sociales, para alcanzar esta igualdad. La siguiente, por favor. También les decía, la igualdad está en nuestras distintas leyes y marcos, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, su reglamento, etc. Y los estados han ido homologando en cierta forma estos contenidos a sus propias constituciones, a sus propias leyes, y eso nos ha permitido tener una legislación armonizada. Por eso es que México, a pesar de todo lo que estamos viviendo en la parte de la igualdad jurídica, hemos ido avanzando de manera muy importante. Podemos avanzar a la siguiente, por favor. Dentro de las propias leyes ya se implementa, ya se visibiliza también el tema de la igualdad sustantiva. Perdón, la Ley General de Educación en su capítulo 2 define que se debe inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, promover el conocimiento, respeto, disfrute y ejercicio de todos los derechos con el mismo trato y oportunidades para las personas. En su capítulo 5, cuando habla de los planes y programas de estudio, también hace énfasis, y en otros más, pero no quise ponerlos todos porque eran 16 enunciaciones que hace en particular a la igualdad sustantiva, pero en el tema de los planes de estudio se establece que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género para, desde ello, contribuir a la construcción de una sociedad en donde las mujeres y los hombres se les reconozcan sus derechos y los ejerzan en igualdad de oportunidades. Es bien importante, cuando se es servidor público, obtener esta conciencia de que a final de cuentas, ahora sí que con todo respeto, el Estado son ustedes. De ustedes depende que esto que está en la ley se ejecute de buena manera. Y yo les decía, ha habido avances, se notan esos avances, aunque falta un montón por construir. Sigamos, por favor. La igualdad sustantiva. Ahora sí, es la definición de nuestro término hacia lo cual hemos estado trabajando. La igualdad sustantiva es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento,
goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Aquí ya estamos hablando del trato y de las oportunidades. Ya no está tan abstracto. Alude al ejercicio pleno de los derechos universales y la capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana. Es decir, la Constitución dice que hombres y mujeres somos iguales en derechos, pero ¿cómo hago yo valer realmente esa igualdad? ¿Ok? Para eso estamos con la igualdad sustantiva. La siguiente, por favor. Una vez que se reconoce la igualdad de manera formal, es decir, en las leyes, la igualdad sustantiva busca que las normas se cumplan a través de acciones que permitan reducir los obstáculos que impiden que las mujeres puedan lograr sus metas en igualdad de circunstancias. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando las mujeres empezamos a trabajar y teníamos por tradición el cuidado de nuestros hijos? Para que las mujeres podamos desarrollar nuestra función laboral de manera apropiada, el Estado implementa las estancias infantiles, porque el nombre de guardería, pues no, a los niños no los guardamos, desarrollan otros procesos ahí. Entonces, para eso el Estado nos impone o nos crea una infraestructura que permite a la mujer dejar a su hijo o hija en una condición segura y entonces con toda la tranquilidad yo me puedo ir a trabajar. En muchos lugares ocurre que, bueno, ya los niños ya no están en etapa de guardería o de estancia infantil, entonces tenemos las escuelas de tiempo completo, que les acaban de cambiar el nombre, pero siguen existiendo de facto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, muchas madres que somos trabajadoras, sabemos que en ese tipo de instalaciones nuestros hijos están aprendiendo y están seguros, que es algo bien importante hoy en día en nuestra sociedad. Entonces, el Estado empieza a generar esas acciones que permitan reducir los obstáculos para que las mujeres podamos lograr las metas en igualdad de circunstancias. Hoy en día es más común ver, por ejemplo, a los hombres que llevan a sus niños a las estancias infantiles o a las escuelas, y entonces allá vamos viendo ese cambio de comportamiento donde realmente estamos empezando a trabajar sobre una igualdad sustantiva. Las actividades ya se comparten, las responsabilidades también. También se implementan medidas de carácter temporal para garantizar que ayuden a derribar los obstáculos. Una vez que se erradican estos obstáculos, la acción afirmativa se tiene que eliminar. Las acciones afirmativas siempre deben de tener una temporalidad. Ahora sí que no pueden llegar para quedarse. Si nosotros empezamos a implementar una serie de acciones afirmativas, tenemos que buscar al momento que se diseña la política cómo la voy a implementar, pero cuál va a ser su ruta de salida, es decir, en qué momento y qué tiene que ocurrir para que yo deje de poner como acción afirmativa esa situación. Hoy en día es más fácil que podamos seguir manteniendo nuestra legislatura en paridad porque ya están las mujeres haciendo su función y su acción de equilibrio y de contrapeso al interior de las distintas legislaturas. Ya no debe de tardar el tiempo en el cual no tenga que venir una autoridad electoral a decirnos que tenemos que hacer de tal manera nuestras reglas del juego, porque ya las mujeres están legislando, ya están trabajando en pro para que eso se quede de manera permanente, que no tenga que ser una acción afirmativa, sino que ya esté desde la ley considerado. Lo mismo con las distintas programas sociales que en ocasiones se han venido dando, que al final de cuentas los acaban legislando con la intención de que permanezca ese beneficio que entró como acción afirmativa de una manera ya permanente. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, prácticamente estamos ya llegando al final. Vamos a hablar un poquito de la igualdad estructural. La igualdad estructural, como les decía, tenemos primero nuestra igualdad sustantiva, pero hay distintas acciones que se han ido llevando a cabo y que no logramos comprender por qué a partir o a pesar de todos los programas que implementamos, de los procesos, de las acciones,
vamos avanzando. Por eso entramos ahora a la igualdad estructural. Tiene su origen en la exclusión semántica del goce y ejercicio de los derechos de ciertos sectores poblacionales. Y aquí básicamente lo que vamos a tener que hacer es una serie de preguntas en las cuales nosotros podamos remitir a la estructura que genera esa desigualdad. Es decir, nosotros tenemos que identificar en dónde surge la desigualdad, por qué se está dando, porque a pesar de que yo estoy dando ciertas becas o ciertos programas, esas violencias o esas desigualdades aún continúan. Ya es una parte más analítica porque entonces probablemente tenga que modificar la forma en que yo como Estado estoy interviniendo. Y algo tan simple, sencillo y claro es esta unidad que hoy existe con ustedes al interior de la Secretaría de Educación en el Estado de Guerrero, que hace varios años atrás no existía. Ahí hubo un cambio estructural. ¿Por qué? Porque saben que a partir de esa unidad se pueden implementar políticas y transversalizar con los distintos sectores para poder acortar esas brechas de una manera más rápida. ¿Cómo se puede, o más bien, cómo se reproducen estas violencias? ¿Cómo se reproduce esta desigualdad? Todos esos son elementos que se tienen que ir preguntando para poder analizar de manera eficiente nuestra igualdad estructural. ¿Qué roles juegan las instituciones? Eso es bien importante. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi responsabilidad? Mis alcances y también mis limitaciones. Y finalmente, reducir los obstáculos que cambian estas estructuras. Eso es bien importante y eso en realidad ya estamos tocando el fondo de los problemas en muchas ocasiones. Podemos pasar a la siguiente, según yo esta es la última, pero ahorita ahí les comparto la bibliografía de donde estuvimos